Muy buenos días, estudiantes de Dynamic Junior. Estamos en el curso de razonamiento verbal. Les saluda su profesor Marco Antonio Aurebereche. Hoy veremos la clasificación de textos según su contenido. Es el capítulo 4, el tema 4. Ya sabes que te puedes ubicar en la página número 12 de tu libro de razonamiento verbal. Entonces, recordemos que un texto es un conjunto de ideas, pero ordenadas, relacionadas entre sí, en torno a un tema. Pero este texto tiene que tener algunas propiedades. Por ejemplo, la adecuación es la situación, mejor dicho, comunicativa, la propiedad por la cual el emisor va a tratar de convencer, de informar, de entretener al receptor. Es decir, una de las situaciones de la adecuación es el propósito. Ahora, esta situación comunicativa, aparte del propósito, también tiene que ver hacia quién va dirigida esa comunicación, es decir, el público. Y también la adecuación tiene que ver con el lugar de publicación. Después de ello, la cohesión. La cohesión hace referencia a la estructura sintáctica del texto. Es decir, esta situación sintáctica tiene que tener enlaces propios para que la fluidez de la lectura se pueda notar, se pueda percibir. Ahora, la coherencia tiene que ver con el plano de la lógica, es decir, que todas las ideas vayan de acorde al tema principal que se está abordando. Tipos de textos. Tenemos los textos narrativos, contados por una voz llamada narrador. Es un relato que puede ser real o ficticio y tiene una estructura narrativa. El marco, la resolución, la complicación, pero lo que tú conoces como, profesor, el inicio, el nudo y el desenlace. Ah, muy bien, profesor. Y se desarrolla en un lugar y en un tiempo, en un contexto. Ahora, estos narradores pueden ser externos o internos. Y cuando habla de relato de sucesos, le ocurren a ciertos personajes, que pueden ser los protagonistas, los antagonistas y los secundarios o ayudantes. Luego tenemos el texto argumentativo. Este texto tiene que ver principalmente con el aspecto de las opiniones y los fundamentos. Entonces, las partes del texto argumentativo, por ejemplo, en primera instancia la tesis, es la idea que se defiende y que se pretende demostrar mediante argumentos. Los argumentos son los fundamentos y la conclusión se formula la tesis y se resume todo lo dicho con claridad. Ahora, puede ser de manera deductiva cuando se expone al principio la idea principal, la tesis y luego se aportan las razones, o sea, de lo general a lo específico. O puede ser inductiva, se proporcionan ejemplos y argumentos y luego se explica la tesis, es decir, al revés, de lo específico a lo general. Características: estructura en párrafos, marcadores discursivos, coherencia, repetición, sintaxis compleja, difícil, pero porque es básicamente la opinión fundamentada, subjetividad, porque yo voy a opinar, es mi punto de vista, y también habla de la repetición a manera de conclusión de todo lo antes mencionado o argumentado. Textos expositivos tienen como propósito informar sobre diversos temas. Pueden ser políticos, sociales, religiosos, de la actualidad. Y utilizan un lenguaje objetivo, es decir, aquí no tiene nada que ver las opiniones personales. Predomina la descripción de hechos y objetos. Se pueden presentar en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías y biografías. También en artículos científicos, informes de investigación y mapas. También tengo el texto descriptivo. Es una forma de hacer visible lo que se percibe con los sentidos. Puede ser objetiva,
cuando yo solamente describo a manera de situaciones probables, es decir, cuando no doy mi punto de vista. Y la descripción subjetiva es cuando yo sí puedo tener una apreciación de lo real, pero combinándolo con mi punto de vista, con mi opinión, con lo que yo percibo a manera personal, mis sensaciones, mis impresiones de lo que yo estoy describiendo. Finalmente, el texto dialogado. El diálogo es un tipo de texto que reproduce literalmente las palabras de los personajes. ¿Por qué se caracteriza? Porque evidentemente podemos encontrarlo, por ejemplo, en guiones teatrales, podemos encontrarlo en las mismas novelas, ¿verdad? Cuando el autor, en este caso, utiliza el narrador para que vaya contando y vaya proporcionándonos a través de guiones o de manera inferencial también o directa las conversaciones entre algunos personajes. Las acotaciones son las explicaciones del narrador para situarnos en el espacio y en el tiempo de ese diálogo. Y el contexto es la situación en que se encuentran los hablantes. Muy bien. Eso es con respecto, estimados chicos, de Dynamic con la clasificación de textos según su contenido. Pero vamos a resumir de la siguiente forma. Con respecto al texto narrativo, responde a la pregunta ¿qué ocurre? Es decir, cuando tú tengas un texto, para identificar que sea narrativo, tendrías que preguntar ¿qué ocurre? ¿A quién le ocurre? Y toda la situación de relato te va a dar como resultado un texto narrativo, te va a convencer o tú vas a identificar que se trata justamente de un texto narrativo. Para el texto argumentativo, las preguntas claves son ¿qué pienso y por qué lo creo? Para el texto expositivo, la pregunta sería ¿qué es así? ¿Qué es así? Es decir, ¿qué es con respecto a una situación, un tema en particular? Los textos expositivos generalmente se dan cuando tenemos alguna situación discursiva, por ejemplo, cuando el profesor nos deja alguna exposición y tenemos que investigar sobre un tema en particular. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es o cómo son? Mientras que el texto dialogado responde a la pregunta ¿qué dice? Muy bien, chicos, con esto hemos terminado la explicación. Ahora, importante para encontrarnos en la plataforma Zoom más tarde. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que leer el texto 1, 2, 3 y 4. Solo leerlo, no resolver las preguntas. Las preguntas las vamos a resolver vía Zoom. Entonces, texto 1, 2, 3 y 4 tienen que haber leído fundamentalmente para que así en la interacción podamos resolver las preguntas propuestas. Repito, del texto 1, 2, 3 y 4. Ya saben que estamos en el capítulo 4 de la página 12 hasta la página 15. Los espero entonces vía plataforma Zoom en el horario que corresponde. Éxitos y bendiciones.